Hoy, en la Feria del Libro y Fanzine en español en Londres, tengo el honor de presentar a la escritora dominicana Yaisa Jiménez. Yaisa se mueve tranquilamente en las aguas de la poesía, la performance, es guionista y crítica de música alternativa. En el año 2018 escribió su primer libro, Ritual Papaya, publicado por Semibooks, un compendio de poesía rabiosa, leve isleña y sincrética como ella misma lo describe. Este webinar y entrevista va a ser conducido por Carla Tofano, periodista y comunicadora social, nacida en Venezuela, que reside en Londres hace 12 años, donde además logró posicionarse como una de las modelos de arte más solicitadas de la ciudad. Gracias, Silvia, por esa bonita y sintética introducción. Digo sintética con un énfasis especial porque el tiempo vuela cuando uno está hablando de cosas que lo apasionan y de cosas interesantes. Y si bien es cierto que Yaisa tiene un libro que fue publicado en 2018 por Semibook, Ritual Papaya, a mí me llama muchísimo la atención conversar con ella acerca de un libro que parece estar un poco a la sombra de su cronología narrativa o de su narrativa en términos de cronológicos. Y es un libro que ella escribió y publicó en 2014, del cual se conoce muy poco, y que se llama Encuentro con Inmortales, que hasta donde tengo entendido, Yaisa, es una colección de poesía erótica. Y mi pregunta, no pensaba comenzar por ahí, pero mi pregunta es, ¿por qué se sabe tan poco de ese libro, Yaisa? Carla, muchas gracias por toda la interacción que hemos tenido recientemente con relación a lo del festival, y gracias por tu increíble energía que desde lejos percibo de verdad demasiado brillante. Y gracias al London Book Times First Festival, tengo siempre situación con los nombres largos en inglés, pero gracias por la oportunidad, para mí es un honor, y muchas gracias por todo lo que han construido en este tiempo. La razón es muy simple. 2014 fue una época, y yo soy muy sincera al respecto, a mí no me importa mantener ciertas posturas personales como políticas, en que estaba involucrada en una situación de sociedad y afectiva que tenía una tendencia a empujarme a lugares que no precisamente estaban en mi norte total. La poesía erótica a mí me encanta, y aprovechando eso, comenzamos a insistir en publicar este libro, pero efectivamente ese libro es un libro para el que yo no estaba preparada, y por eso todavía sostengo que tengo afiliaciones con ese libro. No lo he sacado de redes ni nada por eso, porque digo, está y estuvo. E incluso agradezco muchísimo a este libro, porque además de que me dio la oportunidad de entender que yo podía escribir un libro, hay como 2 poemas de ese libro que están en Ritual Papaya. Pudieron haber 5, pero lo limité a 2 porque los demás quiero hacerle un ajuste. Pero Encuentro con Inmortales fue el inicio de mi amor por la poesía erótica. Me parece que el erotismo del Caribe tiene algo que no entendemos todavía, pero es algo fuera de lo común, fuera de serie. Nos falta mucho por entenderle, y eso fue mi intento. Encuentro con Inmortales fue mi intento de hacerle justicia a lo que es el erotismo del Caribe. Ok. Vamos a entrar un poco ya como en lo que yo sé que es lo que más te interesa como discurso. Desde el punto de vista ideológico, te has empeñado, además, no solo con constancia, sino también con mucha gracia, en plantear el Caribe como una visión cosmogónica. Ahí te tenemos de nuevo, Yaisa. Decía que en tu obra hay una preocupación constante por una suerte de definición de lo caribeño, de la caribeñidad, del Caribe como visión cosmogónica, como visión de mundo. Y en una oportunidad dijiste que el Caribe es un torbellino muy acompasado.
esto me encantó porque en sí mismo obviamente es una contradicción y también es la manera en la que yo entiendo el Caribe, que quiero hacer una salvedad. Venezuela es un país que cuando se habla del Caribe siempre se deja a un lado porque no es una isla. Sin embargo, es la segunda costa más grande en el Caribe. Un país absolutamente caribeño y Caracas está en plena costa, que es la ciudad capital. De hecho, me encanta acercarme a tu obra, Yaisa, porque siempre he sabido que si hay dos países en Latinoamérica que se parecen, son República Dominicana y Venezuela. Y después, Venezuela y Panamá. Pero primero República Dominicana y Venezuela. Y yo nunca he tenido el placer de estar en República Dominicana. O sea que acercarme a tu trabajo definitivamente me ha constatado cuán caribeña también soy, porque me siento muy afín, porque me siento muy cercana a todo lo que planteas. ¿Es el Caribe para ti una deliciosa contradicción? ¿Cómo lo ves? Sí, y creo que es un factor incluso evolutivo. Yo veo el Caribe como eso, como esa dual, no felicidad, porque hablamos de dualidades, seguimos en este factor binario que está definiendo el mundo de una forma muy azarosa desde hace mucho tiempo. O sea, tenemos mucho tiempo en este factor binario del sí o el no. O sea, tenemos esta confusión de que el mundo se puede dividir en dos sectores, evidentemente, y no es así. Es imposible. O sea, la multiplicidad es la madre cónchale, de la generosidad de la naturaleza es múltiple, es diversa, y el Caribe es una multiplicidad muy específica, pero yo trato de hacer estas contraposiciones para que se entienda lo rudo que es, lo complejo que es subsistir en un sitio que amas, adoras y al mismo tiempo desprecias constantemente por el ambiente político, social, económico, encima, que pesa encima de los cuerpos en el Caribe, que son cuerpos que están muy acostumbrados a sentirse bien del día a día. Te sientes bien, el clima es bueno, la gente es buena, las cosas van bien cuando se le deja a la gente ser. Y por otro lado está todo esto que pesa históricamente sobre el Caribe, todo lo que no le permiten ser, y cómo se quieren involucrar con el Caribe, teniéndolo como vasallo y no como punta de lanza. Entonces, el Caribe es todo eso y entonces más. Entonces entran muchísimos otros factores. Entonces, desde la perspectiva caribeña y todo lo que inflige, y todo lo que conecta con la costa, y todo lo que impacta a la costa, tiende a ser un compendio de muchas cosas. Hay un poema dentro de Tito Papaya que dice compendio de muchos versos, estrofa en construcción. O sea, nosotros nunca vamos a dejar de ser eso, pero me parece un factor evolutivo porque así se comporta la naturaleza. La naturaleza es idéntica, es caótica y también equilibrada. Tiene todos esos componentes. Y si tú ves el Caribe como un reflejo de cómo se comporta la naturaleza, tú dices, bueno, si le permitimos ser, puede que sea algo, puede que se convierta en un referente. Pero el gran problema con el Caribe es que no le permiten ser. Entonces hay siempre una visión hacia afuera del Caribe que es sumamente grosera y agresiva. Creen que el Caribe es menear los hombros así. Yo creo que si yo he visto 5 personas menear los hombros así en mi vida, ha sido mucho aquí. Entonces ese es el paso insignia de la danza del Caribe, donde el movimiento de pies es sumamente complejo. ¿Por qué razón el Caribe tiene que ser denominado con unos conguitos y esto y ya, y eso es todo? Eso es el Caribe, ¿entiendes? Y una piña. Y una piña. Eso es una falta de respeto total. Es una falta de respeto total a lo que somos. Y un estereotipo que pesa mucho. Y nos sigue pesando. Me gusta que haya esa resistencia en ti, porque es justamente de ahí de donde surge todo tu discurso. También hay como una tendencia preciosa en tu obra en retomar los coloquialismos y la forma en la que la gente habla en el barrio, en la calle. Y
darle a eso la elevación que normalmente han tenido en otras culturas los mismos manifestaciones culturales, y que nosotros tendemos a renegar en nosotros mismos para ser aceptados por esa visión culta, occidentalizada de las cosas, ¿no? Ese uso tuyo de coloquialismos constante y como de indagar en el verbo urbano, pero también en el verbo rural y en el verbo que ha sido un poco dejado a un lado de lo que se supone como correcto, aceptable y loable, ¿es para ti un gesto político? Yo creo que mientras todo lo que me intercepte sea político, todo lo que yo haga va a ser político. O sea, yo soy un ente político por el simple hecho de ser una mujer negra escribiendo. Mujer negra bisexual escribiendo, ya hay todavía más capas. Mujer negra desde el Caribe bisexual escribiendo, más capas. Entonces, definitivamente todo tiene, desde mi perspectiva, hace una función política. Pero no dejo que lo político esté al frente de la batalla. O sea, no es la primera. Lo primero es la delicia, lo primero es el goce, lo primero es lo sabroso de la existencia. Y para mí es sabrosa la oralidad de mi país. Para mí, yo la siento en la lengua y yo digo, uf. O sea, yo me acelero, me lo gozo, me siento invadida por una cantidad de emociones que se gozan, pero no son precisamente prístinas y brillantes y bonitas. No todas. Algunas sí, otras no. A una puede categorizársele como serenas, otras son muy rudas, pero me las gozo. Y las palabras formadas, como se forman en mi país, no pasan por regímenes que les permitan, ni en ningún país de Latinoamérica, no pasan por un censor. No pasan por eso, pasan por el proceso natural porque se crea el lenguaje. ¿Cuál? Se propone algo, una persona propone algo, significado significante, se repite, se despliega y se logra algún tipo de asociación. Y entonces el colectivo la asume como una palabra con significado significante. Ya que las entidades que rigen el lenguaje de alguna forma oficial, acepten o no, ya eso no es una acción a la que se le tiene peso en este momento. O sea, puede tenerlo, puede no tenerlo. En estos días, una de nuestras malas palabras más famosas fue admitida por la Real Academia. Nosotros, eso fue una broma y memes en internet, que no tiene mamacita, porque nosotros dijimos, nosotros la decimos, nosotros la decimos mucho, ¿entiendes? Y mucho. Que ustedes la acepten, está heavy, nos agrada, me gusta, nos gusta, pero no es algo que necesitamos. Y ese nivel de libertad que tiene la oralidad es un nivel que yo soñaba con asumir. Un nivel de libertad y de tranquilidad y de, óyeme, aquí el consenso es esto, lo que sucede de forma natural, lo que sucede aquí. La oralidad tiene ese peso y todo eso es un movimiento político, todo eso es político, pero no está pensado a nivel político, está pensado a nivel de emancipación de la libertad natural de los seres. Y no hay algo más político que la búsqueda de la libertad. No hay nada más político que eso. Es cierto. Y eso básicamente es lo que me lleva a utilizar esas palabras. Es así, es cierto. Y una cosa que es hermosa es confirmar, porque a veces nos queda la duda, como generadores de contenido, a veces uno dice, ay, si me pongo muy localista, no voy a lograr que mi mensaje trascienda, y sin embargo es bien sabido que mientras más local, siempre más oportunidad tienes de ser universal, porque justamente es de lo muy personal que llegas a conectar con el mundo entero. Y Ritual Papaya es una absoluta confirmación de eso, porque te ha llevado el libro, digo metafóricamente, pero también me imagino que en términos puntuales, te ha hecho viajar, ha hecho que tu palabra viaje por el mundo. Estuviste en una conferencia o en un encuentro de escritores dominicanos en Nueva York, ibas también a realizar un máster este año en el NYU. Cuéntame un poco eso, cuéntame cómo Ritual Papaya, siendo tan personal y tan reivindicativo de lo local, ha logrado darte la apertura internacional universal que
que mereces. Gracias por eso. Y principalmente porque Escritor Papaya fue la confirmación de que todo lo que me dijeron no era verdad. De que todo lo que... No, que tienes que ajustarte. Yo es que no entiendo por qué tengo que ajustarme. Yo desde ahí no hay fuego, no hay chispa, no funciona. Desde ahí me puedo intentarlo, hay la forma, pero desde donde yo saco, de donde mi corazón me llama, es de otro lugar e insistían en que eso no era un lugar potable para lograr una carrera literaria. Y yo insistí que no, desde pequeña. Entonces dije, no, o sea, me parece que no, y ustedes no tienen razón, y yo voy a hacer con lo que tengo, con lo que quiero, con lo que voy encontrando en el camino, con la generosidad natural que tengo conmigo, que la existencia me está regalando de forma grosera, generosamente grosera, cantidades de material, de información, de sensaciones. Con eso es que yo voy a trabajar, porque eso es mi nicho, mi mina. Y ahí es que estoy. Y mira cómo se ha multiplicado de muchas formas. Primero, encontrar esa casa editorial, Semibook, es mi casa, editorial caribeña, editorial boricua, editorial que comprende la rabia del Caribe y que no la controla, no la almacena, ni pretende pasarla por gotitas, no. Si tú vas a pasar rabia completa, dale con todo, aquí aguantamos. Entonces, es una editorial que te permite ser y te permite extenderte como corresponde. Y después de de que me hicieran la propuesta por algo que publiqué en Instagram, un poema que se llama Luna de Plata, pasa todo lo que pasa con Ritual Papaya. Creamos este libro, la puesta en circulación fue deliciosa, hicimos algo multidisciplinario, una sesión fotográfica, performance con Chiqui Veneno, el poema, dos amigos míos fueron Mi Perro Prieto en tu Puerta, ellos hicieron el performance, delicioso. Y después pasa lo de la conferencia, después pasa lo de las otras invitaciones, nacionales e internacionales. Y comienza a suceder todo eso. Comienza a haber una conectividad con Nueva York, que particularmente Nueva York, desde la primera vez que fui con una amiga, fue por el Festival de Afropunk. Vamos. Primera vez que viajo a Nueva York, segunda vez que viajaba en mi vida. Con las oportunidades que hay económicas de una isla, viajar para una persona autogestionada es un tema. Es un tema que se está resolviendo gracias a la dicha con el tiempo, sí. Pero el trabajo. Pero es un tema. Y, wow, pasa lo de NYU y eso me invitó a mí a confiar en algo llamado instinto. Yo no sé por qué no le damos más cabida a entrenar el instinto. Yo no sé por qué no entendemos que el instinto dice cosas muy claras, muy honestas y cero mágico pendejo. O sea, no estamos hablando de una cuestión que tú tienes que obligatoriamente pasar por sensores. Estamos hablando de que el instinto habla. Tú tienes un cerebro un espíritu muy bollante que puede decirte cosas. Y el instinto me dijo a mí, aplica. El instinto me dijo a mí, entra. Y ya empecé la maestría, de hecho, en NYU. La empezamos remota por la cuestión que estamos viviendo ahora. La empezamos de manera remota, esperando estar lo más pronto posible en la ciudad de Nueva York, porque también todo el encanto del asunto es vivir allá, vivir en Nueva York. Y darse ese bombo, ese performance de estar allá y hacer las cosas que uno quiere hacer y fundirse con los criterios y las narrativas que uno quiere fundirse. Y la conferencia de escritores dominicanos de verdad es un esfuerzo grandísimo que hace el colectivo de Dominican Writers y en la mano de Angie Cruz, y es un esfuerzo grandísimo, pero fue una experiencia maravillosa. O sea, ahí ya había una cantidad de escritoras particularmente caribeñas y con un punto en común. La energía que se vivió ahí ese día fue maravillosa y pretendemos repetirlo lo antes posible, pero también por la situación que estamos viviendo ahora ha sido todo un tema. Me gustaría hacer un pequeño salto hacia el pasado y adentrarme un poquito más en que nos contaras tu experiencia personal como niña, adentrándose o como
joven, adentrándose hacia la literatura. ¿Qué autores fueron para ti claves en tu proceso de enamoramiento? ¿Y cuál es la memoria más medular que tienes en relación a ti misma, viéndote, pudiendo reflexionar acerca de ti misma como una escritora? Yo tengo desde los 6 años escribiendo y yo misma trato de articular las memorias para saber el porqué. La razón detonante fue que mi papá tuvo que irse exiliado para San Martín, porque mi papá y mamá pertenecían a algo que se llamaba Vanguardia del Pueblo, que un expresidente de la República, escritor laureado, Juan Bosch, creó Vanguardia del Pueblo, creó este colectivo de jóvenes de los barrios de distintas partes del país, en que los jóvenes se articulaban políticamente y se entrenaban dentro de las filas de Vanguardia. Vanguardia del Pueblo enseñó literatura y filosofía política a jóvenes que no tenían precisamente la forma de acceder a esa formación directa, y entre ellos estaban mis padres. Mi papá tuvo que irse exiliado por un ratito porque había un problema con algunas cosas que habían pasado con un gobierno semidictatorial, que decimos semidictatorial porque no era una dictadura per se aquí en República Dominicana, pero eso era una dictadura. Durante el gobierno de Balaguer, él tuvo que irse un ratito y yo comencé a escribirle poemas, porque tenía un tío escritor, poeta también, y yo lo escuchaba. Y yo decía, ok, Miguel Antonio, mi tío Marín hace esto con las palabras, yo comencé a hacer poemas y me gustaba. Entonces comencé a escribirle a todo, a mi perro, a mi batea, a mis hermanos, a mi mamá, y le mostraba los poemas. Y recuerdo que gané un concurso chiquitita. A mí no me gustan los concursos de por sí, a mí no me gustan mucho los concursos. No veo nada de malo con ellos y creo que hay que optar por ellos cuando se requiere, pero es algo que no me atrae demasiado y lo haría de forma táctica muchas veces. Pero en ese momento mami me dice, hay un concurso en la escuela, yo escribo un poema de una abejita, una flor, una cuestión, y gano el libro de la selva, Mowgli, ese libro gano. Como ese libro, o sea, preguntándole a mami qué significa esto, qué significa esto, qué significa lo otro. Y a mí me gustaba mucho de pequeña leer historia romana, historia griega e historia egipcia. Y mi tío me regaló 3 libros que se llamaban La vida diaria de los romanos, La vida diaria de los egipcios, La vida diaria de los... O sea, esa religiosidad y esa historia per se de cómo esas comunidades se articulaban. Me gustó mucho. Y yo le aplicaba todo lo que yo veía a mi barrio y mi calle, que eran mis sitios favoritos en el mundo. Mi barrio y mi calle fueron mis sitios favoritos en el mundo y lo siguen siendo. Esa calle, me acuerdo yo que yo siempre la veo, me la imagino dorada. ¿Por qué? Porque mi casa era amarilla, había unas casas enfrente que eran como en tonos derivados del amarillo y del naranja. Entonces cuando el sol pegaba de la calle, todo rebotaba y la calle en la tarde parecía una pátina de oro, completa. Estamos hablando de una calle a veces que estaba sin asfaltar. Una calle con serios problemas, porque los barrios aquí tienen serios problemas estructurales. Entonces la calle de atrás era como azul cobalto, porque el sol no pegaba en la calle de atrás. Entonces yo me acuerdo de esas 2 calles, de esa conformación de colores y de ese lugar. Y ese lugar Lomina es el lugar que yo estoy utilizando como memorabilia para obtener información sensorial básica para escribir. Y es un deleite. Y luego de que pase todo eso, siendo adolescente, en la escuela, yo insistí en escribir todo. Yo era muy molesta en ese sentido porque insistí en escribir todo. Había que escribir las memorias del curso, yo las quería escribir. Yo insistí en escribir todo. Yo quería escribir cada cosa que llevara algún tipo de proceso artístico al respecto. Y era muy molesta al respecto. Mis amigos actualmente me relajan mucho porque me dicen, oye, tu jodía con eso, y ahora entienden el por qué yo jodía tanto con eso. Y era simplemente divertido para mí. La escritura se presentó hacia mí como la posibilidad de aprender a ser gente a través de la escritura. Aprendí y estoy aprendiendo a ser persona a través de eso. Y es algo que me intercepta de forma muy concreta, intercepta mis días, intercepta mi ritualidad, intercepta todo lo que soy desde muy pequeña. Siempre ha sido así. Mi mamá me respetaba mis momentos de escritura,
no molestaba, a pesar de que en una casa como la que yo me crié, había muchas responsabilidades y yo soy la hermana mayor. Tocaba hacer de todo. Pero en ese momento no me molestaban, me dejaba en paz con mi literatura. Y yo sí fui muy del Gabo cuando estaba jovencita, muy del Gabo, muy de Don Juan. Me preguntaba por qué no había escritoras. Me topé con Aida Cartagena después, con Calatina aquí. Me molestaba no leer a mujeres, no tenía el acceso porque ni la tecnología estaba como está ahora, ni el dinero está como está ahora, nunca las cosas estaban como están ahora. Ahora yo no doy abasto con la cantidad de cosas pendientes a leer, con la cantidad de cosas pendientes a entender, pero de alguna forma eso me ayudó un poquito, porque entendí que las fuentes de información de la literatura, leer es disfrutar. Leer no puede ser un golpe, no puede ser algo que quieren imponerle a las personas. Leer y leer ciertas cosas. Es un problema eso, porque si algo yo entendí sobre la literatura es que yo ahorita en la tarde quiero irme a un cafecito cerca de aquí, un ratito, porque tengo mucho tiempo encerrada y que tienen adecuadamente la separación de todo, con un libro que tengo ahí. Sé el libro que es, sé los poemas que quiero leer y sé como que un disfrute para mí. Es mío. Y a la gente le quieren imponer leer. Y en ese momento me gustó que ni nadie me pudiera imponer leer. Así que yo sacaba información de todos lados. La salsa para mí es vital. Para mí el poema del Caribe es la salsa. La gente no lo entiende. Yo vi a personas cantando canciones de salsa que tienen su grado de complejidad, su grado de historia, sus grados fuertes de prosa, cantándola, entendiéndola y captándola perfectamente, pero cuando tú le decías, mire, tu poema, no estaba la separación que hay entre el individuo y la literatura, provocada totalmente por la literatura, por ese esnovismo yugular y muy, muy, muy grosero, que ha hecho que la gente se aleje de la literatura. Entonces, hay una realidad sobre como pasó todo, y es que mucho de lo que me impactó fue observado, absorbido por el olfato, escuchado y sentido por la piel y por traducido por la palabra. Sí, sale en palabra, pero la información como la obtuve era meramente sensorial. O sea, ya después entró la palabra y el cómo voy a hacer esto, porque leer es vital para saber el cómo si tú quieres escribir. Pero la información vital no, salió de todos lados, de todo, la sensorialidad implícita en todo mi entorno. Y eso sigue impactándome ahora y sigue siendo igual ahora. Y eso es algo que me alegra. Yo siento, Yaisa, en tu poesía dos cosas muy fuertes, muy presentes. Una es esa capacidad de observación de lo exterior, del mundo que te rodea, y traducirlo de forma tradicionalmente como entendemos la narrativa, con historias, con detalles, con sensaciones, y quizás, por ejemplo, conectada con ese aspecto de tu escritura, veo cosas muy chulas como tu poema Chichi y Veneno, que podría ser perfectamente un encuentro entre una película en blanco y negro y un cómic a color. Es como, tiene mucho de historia, se puede prever hasta el futuro. Sé que vi un pequeño corto que hicieron para promocionar el poema en forma audiovisual, que además me parece interesantísimo. Pero por otro lado, después si quieres hablar del poema, que además está inspirado también en un tema de Rubén Blades, ¿verdad? Pero por otro lado, está toda esa cosa como muy narrativa, muy visual, de la Yaisa observadora de lo exterior. Pero también yo siento, y es más difícil de explicar por qué, que hay una fuerte presencia de lo oculto, de lo que es tabú, de lo que está por debajo de la superficie, de lo que es oscuro, de lo que nadie quiere ver, de lo que es sombra y no luz. ¿Cómo te relacionas tú con esos dos aspectos de ti? ¿Los identificas a ambos? Sí, y identifico el patrón de unidades entre ambos también, porque la agresividad, yo de pequeña desarrollé una agresividad muy particular, y más a la adolescencia fue muy a la defensiva.
y me gustó. Pero en el plano exterior, en el plano físico, no es lo más recomendable. La agresividad expuesta en el plano físico, si no es acompasada, controlada en espacios de dispersión específica, tiende a causar más caos y tiende a revolver todo de una forma que no. Una mala receta, no sabe bien, no tiene posibilidades de crecer. Pero en el plano del imaginario, tú puedes hacer lo que tú quieras y tú puedes exponer lo que tú quieras. Entonces, en el plano del imaginario, todas esas sensaciones que yo considero totalmente válidas, la agresividad es una sensación válida, sentirse furioso, sentirse furiosa, sentirse invadida por ciertas sensaciones que no son precisamente las más potables. Es totalmente humano y natural. Lo que tú no puedes ni infringirle al otro para nada tu agresividad, ni que no sea en defensa propia, claro, ni pretender que tu agresividad todo el mundo se la tiene que chupar porque sí. Eso no tiene sentido. Ahora, en el plano del imaginario, tú puedes extender tus alas y ser todo lo agresivo que tú quieras, todo lo agresivo que tú puedas. Ya exponerlo al exterior, eso es otra dinámica. Ya entregarlo, mostrar ese escrito, eso es otra dinámica que tú selecciones. Pero ya en el plano del imaginario, si tú quieres agotar esa sensación, tú la puedes agotar. Hay un poema que es de una niña enviada por la madre, se llama, está por ahí, lo publiqué en Instagram, pero pretendo alargarlo para crear una historia en prosa. Una niña que la madre la manda a cuchillarle la nuca al amante del padre, porque hay una situación ahí. Y yo veo eso mucho en mi país. Hay una situación con relación a la multiplicidad de familias por parte de los hombres en mi país, que las madres y las hijas y los hijos terminan teniendo esta situación de rabia. Y eso es un trauma que no se puede decir a la gente simplemente no tengas el trauma. No tengas el trauma. Un trauma. Trauma real que pasa y sucede tanto en las familias como las conocemos, porque hay muchas dimensiones familiares que no hemos explorado todavía, pero la familia como la conocemos causa ciertos traumas. Y ese poema en sí, a mí me costó escribirlo, pero después que me solté a la página, dije, por fin pude agotar esta sensación, por fin pude vivirla, por fin me pude deshacer del peso y quedarme con la belleza de la sensación. Ese es el sentido, esa es la belleza de la sensación. Y ahí como que corrió el poema. Así fue con Chiqui Veneno. Son personajes que tú puedes ver en cualquier, pero también hay que elevarlo a su realidad, que no sean Chiqui Veneno no tienen por qué agradarte o no, pero sí son un imán. ¿Entiendes? Son un imán porque ellos fueron un imán para mí. Eso es otra cosa. Me tocó escribir algo para la clase que lo tengo que entregar ahorita, para la clase de workshop ficción y poesía en el NYU. Y era basándonos en la idea del autor de Foucault. Estuvimos leyendo lo que Foucault establece sobre el autor y me quedé con, y el artículo que terminé escribiendo, el ensayo que terminé escribiendo para la clase, es hablando de que yo no me considero plenamente autora, o sea, yo soy el vehículo de muchas cosas, me gusta sentirme como un vehículo, y se puede ver muy mágico, se puede ver muy irracional, yo soy agnóstica. Entonces hay una serie de contradicciones allí, pero que no se contraponen entre sí, o sea, a mi entender. Y me gusta la idea de sentirme el vehículo de comunicación de cosas. Por eso lo oscuro, lo complicado, lo esotérico, lo que sale de la matriz tradicional, me llama mucho, porque ahí hay algo, ahí hay verdades y hay cosas que hacer y hay caminos que explorar. Y simplemente me seduce. O sea, yo creo que al final algo que no entendemos es que las cosas en las que te interpelan para tú escribir te tienen que seducir primero. O sea, es un llamado muy visceral. No hay, por lo menos conmigo, puede haber otros procesos. Las personas pueden tener sus procesos individuales, pero conmigo tiene que ser seducción absoluta. O sea, tengo que estar totalmente involucrada con la cuestión y meterle con todo. O sea, no puedo salirme de esa sensación.
Claro, además el llamado del oculto, en el fondo tiene que ser siempre, hasta cierto punto, un proceso desconocido para uno mismo, porque de lo contrario no se manifiesta de la forma y con la fuerza que tiene que manifestarse. En la medida en que lo ves todo más claro, desaparece esa oscuridad, ¿no? La oscuridad está en la incomprensión de lo que estás traduciendo y lo que te está pasando, ¿no? Y yo como lectora me siento que tengo un olfato muy afilado para reconocer esas cosas porque probablemente también están dentro de mí. Te permitiste una licencia así poética o creativa que a mí me llama la atención porque en casi toda Latinoamérica lechosa se dice papaya, pero en República Dominicana y en Venezuela la papaya se llama lechosa. Y tu libro justamente escogiste la palabra papaya. ¿Tiene que ver con que suena más exótico? ¿Tiene que ver con que... ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con exactamente lo que hablábamos en la pregunta pasada. Ese poema nació de literalmente, de estar, ¿cuál es la palabra? Cuando tú conectas directamente. Ese poema nació de una. Tú estabas poseída. Estabas poseída. Una especie de posesión por el poema. El poema te posee y hasta que no salga, no salió. Y fue de una sentada. Y es un poema complejo que salió de una sentada. Y tenía mucho tiempo construyéndose en mí y yo no lo sabía. Entonces, hay que respetar lo que dice el poema. Y el poema decía ritual papaya. Entonces, el poema no decía ritual lechosa. Y yo no iba a cambiar la palabra bajo ningún concepto. Mucho menos ir respetando el momentum en que eso se generó. Y respetando la naturaleza propia de cómo se generó eso. Y respetándome incluso a mí como vehículo, o como escritora, o como autora, como canalizador. Y respetando. Como canalizadora, sí. Exacto. Y respetándome a mí incluso. Yo viví en el momento, yo sé lo que yo sentí cuando yo escribí Ritual Papaya. Yo sé cómo se sintió y sé por lo que pasé, emocionalmente hablando. Sé lo rico que fue en emociones, lo denso que fue y cómo escribirlo me resultó una experiencia que si yo no la transfiero tal cual, compartirlo no hubiese tenido sentido. Porque fue una experiencia que debe ser transmitida como se sintió Katrina, como se sintió pedirle a Yaya, como se sintió observarla a las dos en esa situación, porque fue una observación, viendo a Katrina, pidiéndole a Yaya, y yo desde fuera observando qué es lo que ella le estaba solicitando. Y era ritual papaya. Y ya, o sea, cambiar eso hubiese sido una necedad. Ok. Además que debo decir que desde un punto de vista meramente estético de la palabra, suena mucho mejor ritual papaya que ritual lechosa, desde mi punto de vista. Ahora, con este poema me gustaría detenerme un poquito porque hay varias cosas que espero que a los demás también les resulten interesantes, pero a mí hay muchas cosas que me resultan interesantes de este poema. Primero, es un poema hay una historia detrás de la creación del poema, además de la canalización y del momento en el que se manifestó en ti, que es tu preocupación por el derecho de la mujer a la gestación, el derecho a escoger y a usar su cuerpo de la manera que lo desee y para lo que desee. Que en este caso narra como la historia de Katrina, es como una bruja, ¿no? Y narra su frustración frente a la pérdida de su hijo. Pero en este momento en el mundo hay como un movimiento muy fuerte de reconciliación con todo ese lado mágico
de que está muy conectado con lo femenino, con lo ancestral femenino, que siempre se ha mantenido como a un lado, porque se ve como peligroso, porque se ve como que, intimidatorio, porque además las mujeres tienen como un acceso muy potente a toda esta fuente y forma de conocimiento, porque en sí mismo, bueno, no tengo ni por qué explicarlo, ¿no? Somos creadoras de vida. Pero por otro lado, tú también tienes otro poema que se llama En mi defensa, en mi defensa, creo que es sobre el derecho al aborto. Entonces hay como muchos temas aquí que me interesaría que me contaras. Primero, esta bruja que se llama Catrina, la historia detrás de ese poema que tiene que ver con noticias del quehacer contemporáneo, y esa doble interés en ti en defender todo tipo de derechos, el de crear, el de procrear y el de no procrear. Exacto. Nosotras, el cuerpo de la mujer, no digo que es una lucha moderna, porque es una lucha que tiene quizás lo que tenemos registrado de la historia todo ese tiempo, pero particularmente ahora yo veo dos agresiones fundamentales. La primera es esa agresión que es no permitirle a la mujer decidir por sobre su cuerpo, siendo la idea de la concepción una idea que todavía reposa en ciertas cosas no comprobables, ¿verdad? La idea de que existe, no existe, no existe. Y la segunda es la agresión al cuerpo de la mujer para hacer el depósito de toda la responsabilidad anticonceptiva y de toda la responsabilidad reproductiva. Reposan ambas cosas. Estudiando, por ejemplo, a mí me gusta mucho estudiar el ambiente hormonal, me gusta mucho el sistema del cuerpo, el sistema nervioso central, me gusta mucho la neurociencia. Esas cosas tienden a darte información para tu bienestar, para tú estar bien, para no confiar solamente en manejos externos de cómo funciona tu cuerpo. Y en el cuerpo de la mujer se ha fundado muchísima información vital, muy vital. Cuando se crea lo de la píldora y se sostiene que las mujeres tenemos que obligatoriamente hormonarnos, que fue una libertad en muchos sentidos, porque significa que no teníamos que cargar con un embarazo que no queríamos en un momento y teníamos el control, también se le dio al cuerpo de la mujer un golpe rudo, un golpe muy rudo, y se le quitó conocimiento sobre otras formas y sobre otras informaciones que habían acuñado en el tiempo mujeres en la historia, y se le quitó la posibilidad a las mujeres modernas actuales de entender sus ciclos, de entender cómo se manejan, de entender que ellas tienen potestad con simple modo de vida, con simplemente articular el modo de vida para saber cómo van a dominar sus ciclos y la información al respecto. Y lo simplificaron con la situación hormonal que ha llevado a muchísimas situaciones, incluyendo un problema para concebir. Ambas situaciones, ambos golpes y agresiones fuertes al cuerpo de la mujer actualmente, principalmente a las mujeres que mientras más racializadas, mientras más pobres, mientras más queer, más le da al cuerpo de la mujer bio, porque también creo en una apertura concreta a admitir que la mujer no se limita al cuerpo bio. Pero las biomujeres, las que tenemos la situación biológica con nosotras, estamos siendo muy golpeadas en ese sentido. Muy golpeadas, muy agredidas. Y en ambas situaciones, si hay formas de que ambas situaciones tengan control. Número uno, en mi defensa es, diciendo claramente, una mujer no debería de tener 10 años de cárcel, ni un año, ni un día de cárcel por abortar. 0 días. Eso es muy simple. Es una cuestión de salud pública, no es una cuestión de moralismo pseudo-religioso. Y yo, por ejemplo, aplico todo el esoterismo a mi arte, pero yo no puedo aplicarle a una persona y a sus derechos cualquier creencia que yo tenga, o no creencia, o mi agnosticismo, o mi dualidad y mi situación interna. Eso es un torbellino que yo decido por mí, que yo quiero. Pero lo que yo le aplico a mi arte y quizás algunos aspectos de mi existencia, como a mis rituales, por ejemplo, personales, pero no van más para allá, no inflige tu derecho ni el derecho de nadie más. Entonces mi defensa es un llamado a eso. Y
Ritual Papaya, como nació por esa... Tenía una amiga que no podía concebir después de muchos años del uso no solamente de anticonceptivos, sino del uso de diferentes anticonceptivos no regulados por las entidades gubernamentales de este país, que sí causaron problemas, que están incluso ilegales en otros países, y aquí se lo aplicaban tranquilamente. Wow. Que uno se queda con la situación de que la entidad que los aplica más aquí es una entidad en defensa de la mujer, en realidad no tienen de otra, es lo que tienen a la mano. Pero al mismo tiempo culpo a la industria farmacéutica completa por someter al cuerpo femenino a lo que lo somete. No solamente a la industria farmacéutica, a la industria en general, por someter a ciertos ingredientes, a ciertas situaciones, al cuerpo femenino a una agresión constante que se sabe altera algo vital para los ciclos naturales del cuerpo femenino, de las biomujeres. ¿Qué pasa? Incluso cuando las compañeras trans se hacen algún tipo de proceso, comprenden la agresión que son las hormonas y comprenden cómo ellas mismas tienen esas sensaciones que son sumamente fuertes. Claro, es más grande el deseo por ser quien eres. En este caso, por eso las valoro y las admiro todavía más, porque pasan por ese proceso. Proceso que nosotras pasamos en microdosis. Todos los meses, cuando accedemos a situaciones hormonales, agresión tras agresión a las mujeres, agresión tras agresión al cuerpo femenino. Y todo el mundo con que sí, que eso está bien, que estamos bien, que no hay problema. De hecho, ya y multiplicándose casos de muchas cosas. Entonces, Ritual Papaya es un llamado al natural, a volver a eso. Disculpa que te interrumpiera, Yaisa, pero que quería compartir contigo que también es como un mensaje a quien fui cuando era joven y que, bueno, sigo siendo, pero digo, esas decisiones que tomé. Yo recuerdo muy joven nunca haber querido tomar anticonceptivos y era una cosa como irracional. Yo decía, no, es que no puede ser bueno porque yo decía, si somos tan moody y tan hormonales y tenemos tanta cosa con las hormonas y las hormonas todavía son un territorio, la endocrinología todavía es un territorio de la ciencia muy desconocido. Yo no quiero jugar con eso, no me interesa. Y nunca en mi vida acepté tomar anticonceptivos ni ningún tipo de tratamiento que significara jugar con las hormonas, porque entendía casi de un modo inconsciente o irracional, que era jugar con fuego. Yaisa, sí, estamos... Perdón, estamos lamentablemente, tengo muchísimas más preguntas que hacer, te pasaría horas conversando contigo. Eres demasiado bella, inspiradora, pero creo que me mandaron por aquí un mensaje que tenemos algunas preguntas de quienes nos acompañan, así que no sé si te parece, pero démosle entonces. Claro, podemos hacer live más adelante también con Benito, hermano. Claro que sí. Esta conversación, a esto le quedan muchas más preguntas. Realmente escucharte, Yaisa, es un mensaje inspirador y sumamente poderoso. Sí. Eso es lo que transmitís realmente a través de tus palabras. A ver, voy a leer algunas preguntitas. ¿Sientes que eres una referente dentro del panorama de la escritura del Caribe, de escritoras caribeñas? Y si es así, si pesa sobre tus espaldas. La verdad es que creo que normalmente, y esto no es pecado de humilde, creo que otros tienen que hacer esa función de describirte o no como referente, porque tú le eres el referente a, ellos son los que hacen la asunción como referente. Si en algún momento me dicen que soy referente, yo tengo una actitud muy aprendida de las personas que tengo a mi alrededor. Eso sería un honor, simplemente un honor. No sé si pesaría porque todavía no siento peso. Dudo que pesaría según la actitud que he visto aquí, porque simplemente estoy gozándome lo que yo estoy, y si en algún momento llega a ser pesado, tengo que aprender a manejar las responsabilidades que asumí, pero por ahora, señores, esto es complicado porque es muchísimo trabajo.
pero qué bueno tener la vida llena de esto. Dijiste ser un vehículo de comunicación. Uh-huh. ¿Es algo que surgió espontáneamente o fuiste trabajando especialmente para lograrlo? Yo creo que es un trabajo pero no es consciente. Es un trabajo que te llama de forma muy visceral, pero no fue consciente al principio. Eso es una situación muy personal. Creo que cada quien tiene su proceso y cada quien es portador de su proceso y deberíamos todos hablar de nuestros procesos, así entendemos la versatilidad de la vida, la versatilidad natural. Pero en mi proceso fue algo muy natural, muy que me jalaba el cuerpo, el espíritu, la mente, todo. Entonces, partiendo de ahí, cuando lo reconocí conscientemente, ya fue totalmente consciente. Actualmente es totalmente consciente. Gracias, Yaiza, por incluir a las compañeras trans en este posicionamiento. ¿Es algo que buscas reflejar en tu trabajo como escritora? Sí, las compañeras trans me parece que es inexplorado el campo trans y creo que son las compañeras trans las que tienen que tener la primera voz. Yo no soy trans y trato de establecer que si en algún momento trabajaré con la narrativa trans, que en el siguiente libro de cuentos hay un cuento que trata de la Sata, una compañera trans, creada en mi imaginario, pero siempre con los personajes elevados, bien arriba. Estoy investigando todo lo que puedo. ¿Por qué? Porque me parecería una falta de respeto, algo que yo no conozco el cuerpo y teorizar desde la carne, en algo que no reconozco como cuerpo. Pero si algo sé, es que su lucha es mi lucha. ¿Cuáles fueron las fronteras o rupturas que debiste afrontar para llegar a ser quien eres hoy en día? Las fronteras son eminentemente políticas y creadas por otros. O sea, son las que me impusieron. No fueron fronteras. Las fronteras personales, al final de cuentas, comencé a estudiarlas y dije, pero eso tiene que ver con lo que me impusieron, esto tiene que ver con lo que me impusieron, y siempre era una interacción. Entonces, era una cuestión de eliminar de mi camino a esas imposiciones. Esas imposiciones eran la frontera. Y crear un caldo de cultivo lo suficientemente denso como para dentro de mí yo comenzar a explorar quién soy, cómo voy siendo, todas esas cosas que uno hace cuando uno está limpio de todas esas intervenciones. Entonces hay intervenciones poco a poco, dentro de lo que puedo, porque sigo siendo una mujer negra en el Caribe, sigue siendo así, pero estas intervenciones las sigo eliminando, seguido van entrando, no tienen mucha invitación. ¿Dónde se consiguen tus libros en el Reino Unido? Normalmente ahora mismo estamos haciéndolo por Amazon, por una cuestión de todo lo que está pasando. Queríamos colocar en algunas librerías, pero por la situación misma, todo se llevó para el año que viene, pero espero el año que viene, junto a Semibooks, poder colocar allá libros, poder hacer algún tipo de actividad allá, a finales del año que viene, por la situación que estamos pasando, y el siguiente libro es un proceso que ya tiene que salir ya, lo vamos. Precisamente yo te conocí el año pasado por Semibooks, que iba a estar en la feria. Sí. Y estaba todo ya listo y no pudieron llegar. Por razones políticas. Por razones, sí, por visas, por la visa. Bueno. Tal cual. Así que no, fue ahora mismo una lástima. Yo debería estar en Nueva York, pero yo estoy aquí por lo mismo. Es una de las situaciones particularmente isleñas que sucede mucho. O sea, la isla es particularmente interesante en ese sentido. No es fácil salir, entrar, salir, no es tan sencillo. Las islas tienen un poco eso, ¿no? Siempre esa cultura de como cierta sensación de aislamiento. Yo quisiera hacer una última pregunta, si es posible. Yaiza, sí. tu libro de cuentos, que tengo entendido que tendría que ya haber salido, o estoy equivocada, ¿para cuándo sale? Por todo lo que pasó, rearticulamos todo lo de la venta de libros, porque es una realidad para la
la industria editorial ahora mismo. Y se supone que ya en enero tendríamos la primera impresión para finales de enero ya comenzar a sacarlo a la luz. Y quiero hacerle promoción, quiero hacerle todo. Había muchas cosas planificadas y no se va a poder, pero vamos a adaptarnos, vamos a ver cómo adaptamos. ¿Cómo se llama? Baja recepción, alta sintonía. Qué bonito, chévere. Bueno. Bueno, un placer haber tenido a ambas en este conversatorio de London Spanish Book and Cine Fair. No sé si quieren decir algo más, despedirse. Estoy muy feliz, de verdad. Me siento muy bien de tener estas conversaciones y particularmente hablar de todo esto con mujeres. Todos sabemos lo que pasa en el campo editorial y lo lindo que es entre nosotras poder hablar de temas comunes y explorar de esta feminidad que estamos construyendo en el tiempo. Yo también quiero agradecerles a ambas, a ti, Yaisa, por la inspiración de tantos días navegando entre tu prosa y tu poesía, y estoy fascinada, me encanta haberte descubierto, y a ti, Silvia, por la atinada visión de ponernos a ambas en la misma plataforma. También a London Spanish Book and Cine Fair por todos los esfuerzos, por todo lo titánico que sé que es llevar adelante un proyecto tan hermoso, tan necesario, pero tan difícil. Gracias. No, gracias a ustedes y bueno, y gracias a las personas que se conectaron hoy. Espero que hayan disfrutado de esta sesión tanto como yo. Realmente estoy flotando en el aire de todas las cosas interesantes, bonitas, que aprendimos hoy. Así que bueno, cerramos por hoy. Felices. Muchas gracias por todo. Gracias. Hasta la próxima.